you enjoy that? Sometimes, yes, but not. I don't think I write like a book. This is my station. I was fantastic architecture. Images. But not so much. No, but I think it would, because there are some which are good now. Most of them, if they don't, I think it's a lot of images. Hola. Vamos a empezar. Bueno, primero, gracias por venir, eskerrik asko danori, etortxagatik. Bueno, no hay traducción para ninguno de los idiomas, o sea que cada uno que hable como quiera. Haremos en inglés, yo creo que los franceses harán en inglés y Thor hará en inglés, porque en islandés tampoco entendemos. Bueno, esta jornada, esta primera, bueno, primero, son los segundos encuentros de arte y sonido. La primera se tituló Entre la escucha y el ruido, que fue hace 2 años, y esta segunda se llama Sonido y acción. Sonido y acción, la acción como con la fuerza performativa que pueda tener el sonido, ¿no? Que el sonido no solo es oír, sino que también acciona cosas. Entonces, ese sentido de accionar es el que queríamos tener presente, ¿no?, durante estos días. En la primera jornada, o en esta primera jornada, o esta primera mañana, está dedicada al sonido y la tecnología. En principio,
menos la última porque se cambió pensando que Stefano no podría estar a la mañana y estar a la tarde. O sea, la de Stefano en realidad sería como parte de la mañana, que es la del interface. Pero empezará Cristina Miranda, que es compañera de la Universidad del País Vasco, aunque sea de origen brasileño, pero no nos hablará en portugués. Pues voy a hablar en castellano con acento. Castellano. Nos hablará sobre Internet del sonido y sus posibilidades artísticas. Luego nos sigue Patxi Araujo, también compañero de la facultad, con el circo de partículas amaestradas, que será una especie de concierto performance también, con tecnología. Y luego Miriam de Saint-Catherine y Thibaut, está ahí, son de la Universidad de Bordeaux, de un laboratorio de l'Abri, Laboratoire Bordelais de Recherche Informatique, que nos hablarán un poco de cómo están desarrollando ellos un software que se llama el iScore, que es un software para interactuar con el sonido, con la improvisación del sonido. Como vais a ver, casi todas las cosas que vamos a ver aquí son trabajos que están con tecnología, pero para el sonido en directo, para la performance en directo, para la acción en directo. No para, digamos, no es para el offline, no es para grabar y editar después, sino son tecnologías para el directo, que es un poco la gran evolución que está habiendo estos últimos años con el software. Y para terminar tendremos una charla-acción de Miguel Molina, de la Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, que nos va a traer, como dice, proto-performance de los años 60. Es decir, creo que va a haber una sorpresa porque va a recuperar una performance de los años 60 y las va a traer aquí. Se me ha olvidado, antes de Miriam, ¿no? Después de Patxi. Después de Patxi está Thor Magnusson, que viene de una universidad inglesa, de la universidad inglesa, y bueno, él es especialista en live coding, pero lo que nos va a hablar hoy, creo que ha cambiado ¿de qué es? Es largo, sí. Ergonomics in instrumental design of material, symbolic and signal description. Bueno, él es especialista en live coding y bueno, otras veces lo hemos tenido aquí en conciertos de live coding y hoy nos va a dar una charla sobre este título. Pues muchas gracias y empezamos por Cristina. Bueno, Egunon. Buenos días. Mi presentación más o menos tiene 4 partes, 4 bloques. La primera será conocimiento, arte y sonido. La segunda dedicada a qué es el Internet de las cosas y el arte. La tercera, que es el Internet del sonido, un poco, unas pinceladas y unos ejemplos. La cuestión de investigación que me planteo es cómo pueden los objetos y entornos urbanos y naturales comunicar sus datos, ser como actantes de sus formas y a través del sonido por Internet. Entonces, voy a hacer un pequeño panorama de lo que serían las características del proceso de conocimiento en la época digital, en la era digital, y empezando a decir que estamos inmersos en ese flujo, todos sabemos, geocalizado, la sociedad toma parte activamente, construye narrativas, todo puede etiquetarse, las formas populares de clasificación de conocimiento comparten espacio con las formas cultas y expertas, la movilidad del público es esencial, la movilidad de los contenidos es esencial, las nuevas formas de brecha digital también empiezan a aparecer, es sin cables, es Wi-Fi, todo lo que más o menos ya sabemos, que vamos hacia
un conocimiento simultáneo, hipervinculado, rizomático, sincrónico, diacrónico a la vez, conectado, una preferencia por la hora, el tiempo real, centrado en valores de conocimiento e información, centrado en componentes y valores sociales, también en la colaboración con la sociedad, con ideas de abundancia, aunque estemos invitados a una crisis, aunque desequilibrada, una creación que es mixta, híbrida, desde abajo arriba, desde arriba abajo y viceversa. Y también más basada en imagen, sonido que en texto. Entonces, esas nuevas formas de generación de conocimiento usan los beneficios de las redes sociales, también de las tecnologías, los últimos avances de Internet, y básicamente los elementos más básicos serían clasificados como personalización, conectividad, interactividad, folksonomías y movilidad. Entonces, en esa cultura digital, pues hablamos de una cultura smart, con todas las críticas que también puede haber, hablamos de un espacio híbrido, hablamos de una pantalla que se disuelve en el entorno físico, el entorno gana una expresión electrónica, se hace casi como un actante, y ahí es donde empieza a enlazarse con el sonido también como agente, como actante, ¿no? Y surgen desafíos para el arte. ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo se distribuye el arte? ¿Cómo se hace arte? ¿Cómo y quién construye el sentido? ¿Qué contenidos se agregan? ¿Cómo y quién gestiona esa información? ¿Quién agrega y cómo agrega esos contenidos? Entonces, ¿qué es el Internet de las cosas? Pasando brevemente, que ya sabemos más o menos lo que va, tiene por objetivo digitalizar todos los activos físicos a través de sensores, dispositivos, máquinas, puertas de enlaces, redes, conecta a las personas con cosas y cosas con cosas y sin necesidad de interacción humana, ¿no? Los problemas empiezan cuando nuestro IP es una barrera, define qué parte de la World Wide Web vemos y accedemos. También surgen los problemas de seguridad, privacidad, control, surveillance, etc. La utopía podría ser si abren oportunidades para nuevos modelos de colaboración, especialmente en su última fase. Propiedad intelectual se disuelve también o se cuestiona el uso común, la colaboración en el arte y especialmente el arte colaborativo. Este gráfico es interesante, porque es muy descriptivo de las fases de cómo la hibridación entre lo analógico y lo digital han ido sucediendo, con la metáfora de un iceberg, ¿no? En que antes, a través de lo que se llamaban los painted bits, los bits pintados o bits dibujados, en que ese iceberg en la primera fase está bajo la pantalla, está bajo, todavía no lo puedes tocar, no lo puedes manipular, luego va emergiendo, empieza a ser los tangible bits, y en su última fase la idea de radical atoms, ¿no? Cuando ya lo digital y lo analógico se hibridizan y lo digital se hace más presente en el mundo físico. En la Internet de las cosas, dotamos las cosas con tecnologías, direcciones IP, sensores GPF, RFID, cámaras, rayos, láser, etc., micrófonos, y transformamos esas cosas en cosas que tienen una dirección, cosas que ven, cosas que hablan entre sí, que hablan con nosotros, que interpretan la voz del sonido, que perciben. Ya Turing decía eso en 1950. Cosas que identifican caras, que orientan, que nos orientan, cosas que rastrean otras cosas y otros seres, cosas que monitorizan cómo dormimos, por dónde caminamos, cosas que miden y cuantifican nuestra salud, cosas que se autoorientan y cosas que tocan. Son cosas que se van transformando en actantes, en cuasi objetos, en un sentido de cuasi agencia, van ganando una cuasi agencia entre lo social y lo natural, dejan de ser cosas inanimadas, surgen nuevas formas de agencia, están ahí las teorías Atourret, de Calon, Latour-Law, el concepto de cuasi objeto, Latour-Serres y Deleuze, que se puede explorar. Aquí no me da tiempo a profundizar mucho en todo eso, ¿vale? Entonces, esas cosas y esos espacios, esos entornos, a través del sonido, especialmente también, empiezan a generar una mediación entre lo público y lo social, lo privado, lo íntimo, lo personal. Son mediadores entre lo patológico, lo público, lo privado, lo personal, lo íntimo.
Y en ese espacio híbrido está ese arte que se hace a gente que se hace actante a través del sonido, ¿no? Ya estamos muy familiarizados con las pulseras que cuentan nuestro espacio, seguro que aquí hay gente que la tiene, con coches autodirigibles, con smartphones que funcionan más como libros, como instrumentos musicales o como radios. Hablamos del proceso de sonificación, ¿no? Que son los datos audibles, del latín sonus, sonido, y ficación del latín facere, marca, para hacer el sonido. Está por debajo de todo eso el tema del contexto de Big Data y el tráfico de la web, las corrientes oceánicas que están siendo rastreadas, la actividad sísmica, el comportamiento de los átomos, los microbios, se convierten en una experiencia estética audible, ¿no? A través de sus sistemas de sonificación. Aquí voy a poner rápidamente un ejemplo de una obra del año 2003, que es dentro del arte Laura Beloff-Berger-Pitschma de Finlandia, que ya trabajaban con ese proceso de sonificación a través del arte, ¿no? La idea de flaner, de dandy electrónico, de flaner electrónico, que viene de Oscar Wilde, Baudelaire, transforma el espacio en un espacio de conexión con Internet. While wearing the 7-mile boots, the user may walk in one direction in the physical world and simultaneously stroll in a net in a search for the crowd. By physically walking, one enters and leaves the various chat rooms. The piece is designed as a typical leather boot, which doesn't demand any special skills from the user. While wearing the boots, the audible real-time situation becomes part of the user's environment. No puedo seguir con ello, pero bueno, más o menos hay también, por ejemplo, Stanza con los 170 sensores que permiten que se monitorice, que se visualice, que se monitorice el espacio y el sonido de la ciudad y se puede observar a través de 170 altavoces instalados en una galería o un montón de otros artistas que han trabajado con eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué entornos se conectan? Se conectan los electrónicos, los entornos analógicos y también los entornos culturales de conocimiento. Y se transforma en Internet de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas. Y esa realidad híbrida ahora tiene, además, la nueva capa con el fenómeno del Big Data, la nube. Esa experiencia del espacio se hace más enriquecida, es una experiencia híbrida del tiempo en la que participan agentes humanos y no humanos. Se puede considerar ya que esta red de participación y de agencia es totalmente híbrida entre materia, sonido y formas de interacción. La parte 2, que sería ya qué es la Internet del sonido. El sonido es un medio histórico para enviar datos, tratar datos, se llama datos a través del sonido, data over sound. Hablamos, ¿no? Nuestro propio hablar es una forma de enviar datos por sonido, radiotelefonía, códigos Morse, el módem de acceso antiguo, telefónico, los dispositivos de voz, dispositivos cercanos de micrófonos, de datos. Datos sobre sonido utilizan la codificación por desplazamiento de frecuencia y las implementaciones varían con su uso entre las partes audibles y ultrasónicas no audibles de la frecuencia. Imaginar Internet como un instrumento musical masivo que trata con información en vez de con melodías. Es un poco el planteamiento. Máquinas que se comunican entre sí a través del sonido. Es una red del sonido como forma de transportar datos y formar una red similar al modo que utilizamos cables. Y wireless es otro tipo de canal, ¿no? Por ejemplo, ya en 1993, Alvin Lucier ya sonificaba un dibujo, ¿no? Panorama era un dibujo sonificado. En que asociaba frecuencias a alturas de montañas, duraciones a distancias
em uma silhueta alpina dibujada. Em 1985, havia um programa de rádio que experimentava com escrever um fragmento de código em uma computadora e guardá-lo em um C-cassete Commodore e escuchá-lo em um gravador de cassete ordinário. Isso é a inspiração para o que hoje algumas pessoas estão desenvolvendo que consideram que é a internet do sonido. Transcribían el código en forma de zumbido y los oyentes lo grababan en casetes que colocaban en sus propias computadoras. En un par de años, los oyentes de Silicon se han convertido en una verdadera comunidad de programadores. Y eso inspira esa red actual del sonido. Chirp es también una app que dice que se pregunta si los sonidos podrían copiarse de una cinta a otra y transmitirse por radio. Entonces, ¿por qué no sería posible recibir sonidos del código, grabarlos con una grabadora de cinta C y hacer que los sonidos grabados suenen en una computadora? Sería transmitir un chirrido y cada chirrido sería exclusivo en esa transacción. Entonces, si los sonidos podrían copiarse a una cinta, bueno, entonces... Y sería posible hacer una especie de red encubierta en que se podría reutilizar los medios analógicos en el Internet, como si fuera un Internet de las cosas, pero a través del sonido. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo de chirp sería... Es un proof of concept que controla las luces a través del sonido. La parte 4, ya hay algunos experimentos en arte, ¿no? O en diseño. En el MIT, por ejemplo, hay una app que es Get Around, en que utilizan sonidos de fondo para reportar los lugares y cosas para el usuario. Y la aplicación Art Around utiliza Google Art Code, fusionando sonidos, y se han probado con comunidades de invidentes. Entonces, lo que permite es que ese invidente pueda... Ahora... Las cosas le informan de su presencia. Entonces puede mapificar toda una ciudad, todo un espacio a través de esta, pero además a través de utilizando tecnologías de reconocimiento sonoro, no facial, no formal, sonoro. Se puede mapificar toda una ciudad y permitir que las personas puedan actuar, y el sonido es a la gente, y además puede anticiparse a ti, porque te rastrea. Knowing the sound of the air conditioning is not important, but knowing what goes on inside the building is important. Hello. G'day. Há um modo que é de descobrir, outro de encontrar amigas de áudio e outro que está basado um pouco em energia e outro que é de compartir. Posibles desarrollos futuros es agregar modelos de aprendizaje automático para identificar y categorizar los sonidos, extenderlo en plan masivo en ciudades, por ejemplo, y es un modelo de aprendizaje automático para identificar los sonidos. Hay otro pequeño avance en ese sentido que es muy interesante, a mí me parece, y es el sonido en las cosas, es recuperar el sonido de las cosas desde el vídeo. Es decir, voy a poner un pequeño vídeo aquí. Yo creo que es un poco incipiente todo eso. So, most of us think of motion as a very visual thing. If I walk across this stage or gesture with my hands while I speak, that motion is something that you can see. But there's a world of important motion that's too subtle for the human eye. And over the past few years, we've started to find that cameras can often see this motion, even when humans can't. So let me show you what I mean. On the left here, you see video of a person's wrist. And on the right, you see video of a sleeping infant.
But if I didn't tell you that these were videos, you might assume that you were looking at two regular images, because in both cases, these videos appear to be almost completely still. But there's actually a lot of subtle motion going on here. And if you were to touch the wrist on the left, you would feel a pulse. And if you were to hold the infant on the right, you would feel the rise and fall of her chest as she took each breath. And these motions carry a lot of significance, but they're usually too subtle for us to see. So instead, we have to observe them through direct contact, through touch. But a few years ago, my colleagues at MIT developed what they call a motion microscope, which is software that finds these subtle motions in video and amplifies them so that they become large enough for us to see. And so if we use their software on the left video, it lets us see the pulse in this wrist. And if we were to count that pulse, we could even figure out this person's heart rate. And if we use the same software on the right video, it lets us see each breath that this infant takes. And we can use this as a contact-free way to monitor her breathing. And so this technology is really powerful because it takes these phenomena that we normally have to experience through touch, and it lets us capture them visually and non-invasively. So a couple years ago, I started working with the folks that created that software, and we decided to pursue a crazy idea. We thought, it's cool that we can use software to visualize tiny motions like this, and you can almost think of it as a way to extend our sense of touch. But what if we could do the same thing with our ability to hear? What if we could use video to capture the vibrations of sound, which are just another kind of motion, and turn everything that we see into a microphone? Now, this is a bit of a strange idea, so let me try to put it in perspective for you. Traditional microphones work by converting the motion of an internal diaphragm into an electrical signal. And that diaphragm is designed to move readily with sound, so that its motion can be recorded and interpreted as audio. But sound causes all objects to vibrate. Those vibrations are just usually too subtle and too fast for us to see. So what if we record them with a high-speed camera and then use software to extract tiny motions from our high-speed video and analyze those motions to figure out what sounds created them? This would let us turn visible objects into visual microphones from a distance. And so we tried this out. And here's one of our experiments where we took this potted plant that you see on the right, and we filmed it with a high-speed camera while a nearby loudspeaker played this sound. And so here's the video that we recorded. And we recorded it at thousands of frames per second. But even if you look very closely, all you'll see are some leaves that are pretty much just sitting there doing nothing. Because our sound only moved those leaves by about a micrometer. That's 1/10,000th of a centimeter, which spans somewhere between 100th and 1,000th of a pixel in this image. So you can squint all you want, but motion that small is pretty much perceptually invisible. But it turns out that something can be perceptually invisible and still be numerically significant. Because with the right algorithms, we can take this silent, seemingly still video, and we can recover this sound. Entonces, son procesos que a mí me parecen interesantes, que dan un salto más en transformar cualquier cosa en un micrófono, a captar esa información desde el ambiente, desde la forma, desde la presencia invisible, inaudible de las cosas. Por ejemplo, como están haciendo ahora con el gemido de las aletas de un mosquito, ¿no? A través de esa captación y, en fin, yo creo que
las formas de ultrasonido y todos esos nuevos avances en el Internet de las cosas, transformándolo en Internet de sonido, pueden abrir grandes posibilidades para el trabajo artístico. Nada más de mi parte. Si tenéis preguntas, luego podemos hacerlas. Bueno, ahora viene Pachi, pero mientras prepara Pachi, igual si hay alguna pregunta podemos responder. Una pregunta solo, Cristina. Sí. Aquí. Sí. No, bueno, entre las cosas que has enseñado me han llamado la atención varias, ¿no? Pero en concreto la experiencia de este invidente que a través de ese software podía ir escuchando, no deja de ser una práctica de realidad aumentada, ¿no? Pero a través del sonido. Es una práctica de realidad aumentada, pero yo creo que ya es algo distinto de las prácticas que existen actualmente, porque permite que sea el sonido el vehículo, más que otro tipo de planteamientos que hay ahora, ¿no? Yo creo que ese es un poco lo que ellos están llamando Internet del sonido, y dicen que vamos en esa dirección. No sé, es algo que está ahí un poco emergiendo, creo. Yo me imagino también que eso luego, más adelante, se podrá unir el sonido, o sea, si se rastrea, si se pone software de reconocimiento de sonido, si se mapifica y además las personas se pueden utilizar redes de este tipo para la creación. Se pueden utilizar también enlaces y transcodificaciones con otros sentidos, como el tacto, por ejemplo, que puede sentir los objetos a través de un táctilmente o algún tipo de vibración, no sé. Le paso a Pachi. Hola. Bueno, igual me siento aquí. Un momentito. Bueno, lo que vamos a ver, muchas gracias a Cristina por la presentación que ha hecho, porque sirve mucho, de alguna manera, para introducir un poco qué es lo que vamos a ver y a escuchar. Lo que vamos a ver y a escuchar es estrictamente, en sentido estricto, es un proceso de sonificación, ¿vale? Como Cristina lo ha explicado muy bien, yo ya no tengo que explicar qué es la sonificación, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver y escuchar es el proceso de sonificación de los vértices de una esfera. El actor, el ser actante, en este caso está dentro de ese computer, es una entidad software que vamos a poder ver y escuchar en términos de imagen y sonido. Lo que va a generar la imagen y el sonido es la traducción del movimiento de los vértices de esa esfera, porque han sido sometidos a un proceso de transformación mediante atractores. Los atractores lo que hacen es generar tensión entre diferentes elementos, de manera que se atraen y se repelen en función de su cercanía o su distancia. Son elementos, esa entidad software está generando información en virtud de cómo se vinculan esos vértices unos con otros. Ha sido escenificada esta actividad
lo vamos a ver ahora en formato, digamos, teatral. Se ha teatralizado esta actividad y se le ha puesto un título que sirva para figurarlo de alguna manera. Se llama el circo de partículas amaestradas. Lo que vamos a ver y escuchar del circo de partículas amaestradas es una versión experimental todavía. No, la versión definitiva no es la que vamos a ver. La versión definitiva, por el momento, es física, pero no la hemos podido construir acá. El circo que vamos a ver aquí en virtual y vamos a escuchar existe físicamente, pero no está aquí presente. Entonces, no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que vamos a ver y oír. En esta ocasión, también, en ese tono experimental, porque acompañando un poco lo que decía Josu, todo lo que va a ocurrir efectivamente ocurre en el momento, es live, se está generando en este momento. Entonces, esto oferta también la posibilidad de que lo que ocurra dentro de ese sistema de atractores pueda ser intervenido en tiempo real, mediante la acción de un maestro de ceremonias, que en este caso me va a tocar ser yo, y va a estar acompañado por el sonido de un cello, que va a estar tocando Matías, que está aquí con todos nosotros también. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando una entidad software con el sonido proveniente en acústico de un cello, cómo se mezclan, cómo empastan o qué tipo de espectáculo puede ocurrir. Yo creo que más o menos es esto lo que quería decir acerca de qué es lo que va a haber, ¿vale? Entonces, yo creo que aproximadamente durante 10-15 minutos estaremos probando un poquito a ver qué es lo que ocurre con ello. Entonces, te pediría bien que, por favor, si puedes bajar las luces.
Hola, tú controlas el software a través de ese dispositivo, ¿no? Vale. Y lo tienes programado desde el ordenador en el software. Y luego tú puedes ir manipulando, ¿no? Sí, está construido. Vale, algo muy básico, sin más. Sí, pues, va a hacer una interfaz que serviría para controlar lo que está ocurriendo. En todo caso, en esta versión experimental, se interviene esa entidad software mediante este elemento, este dispositivo, pero está abierto a cualquier otro tipo de acciones, que está de alguna manera vivo en el sentido
gracias. Y lo que veo, no sé si he entendido bien, si el cello está intentando seguir, está intentando interpretar lo que hace la máquina, de alguna manera. En realidad, por un lado, tratar de que el sonido que produzco se empaste con la imagen, digamos, pero hay un feedback, no sé, lo que intento hacer es que sea las dos cosas, o que él me siga o que yo lo siga. Es un poco lo... Porque reacciona al... Bueno, a ver, yo tampoco lo he entendido muy bien el feedback entre porque al final hay tres elementos, ¿no? La máquina y vosotros dos. Bueno, es una manera de decirlo. Somos tres elementos, ¿no? Sí. Somos tres elementos complejos, somos tres elementos que nos entendemos más o menos. Tenemos problemas porque no somos plug and play. Pero su respuesta, Bueno, no he hecho la pregunta, pero bueno, sí, quiero decir, por ejemplo, si tú no manipularas ese, pues no sé cómo le llamas, sí, la controladora, ¿qué sucedería? Vale, déjame responder. Bueno, lo que sucedería es que, tal y como está planteado aquí, no ocurriría nada, ¿vale? Pero podríamos hacer que, si la pregunta es esa, o sea, qué tipo de interacción real existe entre la música del cello, el sonido del cello y lo que está generando esa entidad software, lo que habría que hacer sería conectar el cello al computer y ya está. Y entonces empezarían a ocurrir cosas, ¿vale? Existe otra versión, en la versión física del circo, la interacción se genera mediante impulsos internos de la propia máquina. No existe un maestro de ceremonias. Lo que existen son procesos que se desencadenan dentro de la propia máquina para que esta entidad se ponga en funcionamiento. Como es un elemento dinámico, es decir, nunca llega al mismo lugar si su punto de partida es diferente. O sea, siendo sus puntos de partida diferentes, siempre llega a distintos lugares. De hecho, no puedes volver al mismo sitio porque has partido de lugares anteriores distintos. Al ser un elemento de ese tipo, de comportamiento, digamos, emergente, pues las configuraciones que tiene son múltiples. O sea, no puedes llegar a un sitio previamente acordado porque no existe como tal, ¿no? Entonces, podrían ocurrir cosas muy diferentes. Se ha establecido un límite por operatividad para que lo que se ve se pueda ver, porque si no, en realidad no se ve nada. O sea, sujetar ese circo, sujetarlo visualmente y acústicamente, significa delimitarlo de alguna manera, porque si no lo que haría sería o nada o una especie de ruido, ¿no? Entonces estamos buscando ese punto, ese lugar. Sí. Es como una escucha mutua, un poquito como el jazz, como las improvisaciones del jazz, que no sabes bien a dónde pueden ir. Igual. Sí. Lo que ocurre es que en esta sesión free jazz está el cello, está el electrónico y está sus propias opiniones al respecto, ¿vale? O sea, es una coproducción, ¿vale? En términos acústicos, maquinal y humanos, ¿no? More or less. Sí, en esa relación a veces visual de la vibración del sonido, ¿qué relación, como estamos en sonido-acción, ¿no? Esa relación casi corporal, pero a la vez
no es corporal, no es figurativa, sino y además sonido es una fuente de energía. Entonces, ese elemento de vibración en movimiento, cuerpos, así entre comillas, ¿qué relación crea? Porque es como crear una metáfora de cuerpos internos o de vibratorios, como una metáfora. Porque de hecho, aunque cierres los ojos, cualquier sonido nosotros proyectamos nuestro cuerpo a ese sonido, ¿no? Entonces, quería saber esa relación de cuerpo, de corporización en vuestro trabajo, ¿no? Si hay una relación de otros cuerpos en vibración a través del sonido, como energía. Sí. Bueno, no sé si entiendo muy bien por dónde quieres, pero bueno, te contesto un poquito. Tiene mucho que ver también, creo, esto con el hecho de no solo sonificar crudamente o visualizar crudamente, sino casi un poquito más dramatizar, ¿no? Dramatizar los datos, darles una corporeidad no solo a nivel técnico, sino también a un nivel, digamos, escénico, dramático, performativo, corporal. Para mí la corporalidad es la suya, la de Untitled Software, porque creo que se proyecta mucho mejor hacia esa corporalidad desde la virtualidad esa que tiene, ¿no? Pero insisto, bajo presupuestos dramáticos en el sentido de que se somete a una pieza software a una actualización, a una contextualización que tiene que ver con elementos muy distintos de los que son puramente tecnológicos. Esto es un experimento, no hemos acordado, no hemos dramatizado todo lo que se podría haber hecho, ¿no? Quiero decir, a mí me encantaría que el maestro de ceremonias actuara como tal, ¿no? Si están amaestradas las partículas, entonces, ¿qué tipo de acciones obedecen, ¿no? Todo eso es una cosa que podría estar en proceso y que yo creo que daría más pistas también. Pero esa sensación de que es un dato sin cuerpo, ¿no? Pues muy poquita cosa. Y que es un cuerpo, muchísimas cosas. Son muchos factores los que afectan a esa corporalidad. No creo que te haya contestado a lo que me has preguntado, pero bueno. No, pero creo que siempre es un interrogante el sonido, ¿no? En la escucha. Y también yo creo que aquí también genera, ¿no? Son como cuerpos espectrales, es decir, ante el enigma del sonido, el enigma también de la imagen del cuerpo. Entonces crea unas coreografías, ¿no? Para una persona de danza serían coreografías, para alguien de teatro. Por eso me ha parecido muy sugerente esa relación también misteriosa del sonido, pues también la tiene la imagen como cuerpo, y cada uno puede generar una metáfora, pero no pierde el interrogante que tiene ahí. Yo quería enlazarme a lo que decía Miguel Molina, proprio porque lo que veo siempre complicado con la relación con un dispositivo es la trasposición de parámetros musicales, no digo solo sonoros, proprio musicales, entonces tienen un aspecto también emotivo, y parámetros visuales que, aunque tengan siempre una correspondencia, porque prácticamente podemos hacer un listado de uno, un listado del otro con correspondencia, pero no se comportan de la misma forma. Es decir, que en este momento, como por un lado hay una mente humana que está tocando, por el otro hay una mente humana que está manobrando un instrumento visual, puedes decidir acercarte, pero también darle la espalda porque has peleado, y alejarte muchísimo de él, y ser imprevisible. Cosa que la máquina fatica menos, cioè fatica más a producir de forma autónoma. Y entonces hay parámetros que obviamente podemos colegar a partir de la frecuencia, intensidad, pero también medir la presión del arco, medir la gestualidad, las posiciones espaciales del cuerpo de quien está tocando, hablando del violonchelo ahora como instrumento de referencia. Y esto pueden alargar, estrechar, visualizar más o menos la imagen, pero después de un rato se transforma en repetitivo. Falta, decimos, la parte creativa, que es difícil que el dispositivo solo pueda producir. Puede producir aleatoriedad, pero la aleatoriedad es un poco ciega, normalmente, ¿no? Por esto veo muy importante y más sugestivo por el hecho que tú estás controlando de forma muy sencilla, con un controlador normal, es decir, nada de fantasía científico, porque ahí hay dos personas. Pero tú hablabas de la versión, decimos, más dispositivo
y un individuo. Y en este caso, ¿has pensado qué tipo de relación se pueda construir para que obviamente sea siempre interesante, siempre constructiva? Sí, en cierta manera. Creo que es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente sitúa hasta qué nivel, quiero decir, la máquina es una máquina poderosa como calculadora, pero aunque se comporta, no tiene planes. O sea, puede tener una complejidad de algoritmos X, puede desarrollar cierto tipo de aleatoriedad, que podemos interpretar como un cierto tipo de toma de decisiones, lo cual va a generar comportamientos, pero, insisto, no tiene planes, no planea, no prevé. Podríamos instalar un sistema de machine learning, algo que lo hiciera más sofisticado, ¿no? Pero al final no va a existir esa capacidad decisoria, digamos, humana, ¿no? Por lo que todos los aspectos que has comentado. Entonces, como el diálogo que se establece de alguna manera es imposible entre la máquina y el interactor, ¿no? Es un diálogo, es una esperanza de diálogo, es un deseo de diálogo, no es real, no es real. Yo no sé lo que va a hacer la máquina exactamente y ella desde luego no espera nada de mí, porque somos invisibles el uno al otro de alguna manera. Pero lo que creo que es interesante precisamente es ese diálogo que ocurre en el mismo espacio, pero no se tocan los elementos. Yo cuando tengo que explicar esta pieza de software, lo hago hasta cierto punto, porque llega un punto en el que ya no soy capaz de explicar qué es lo que está ocurriendo, y porque tampoco me interesa. Yo te puedo explicar cómo está construido esa entidad software, cómo funciona, hasta cierto punto, porque hay un momento en el que ocurren cierto tipo de sincronicidades internas en la programación, errores. Esos errores generan una sorpresa que tú no esperas. Yo entiendo que la máquina no está siguiendo los algoritmos, entiendo que la máquina está jugando, está haciendo malabares. Y si la máquina se ha puesto a jugar y a hacer malabares, porque yo no, o el interactor porque tampoco, ¿no? Es mejor que lo maneje alguien que no sea técnico que alguien que sí lo es. A partir de ahí generar una interfaz, una relación, me gustaría que vieras el circo en físico de verdad, porque sugiere otro tipo de relación, ¿no? Sugiere otro tipo de relación. Pero bueno, está abierto a muchas maneras. Creo que, no lo sé, me gustaría ir con unos guantes blancos, ¿no? Y con un pequeño látigo, meterme dentro del circo. De hecho, Matías estuvimos haciendo pruebas en un sistema de retroproyección, donde Matías era una sombra chinesca dentro del circo, ya visualmente estaba dentro del circo, y entonces, bueno, pues ocurrían otro tipo de cosas, ¿no? Pero, insisto, creo que tienen que ver más con aspectos dramáticos de escenificación y de dramatización de datos que con aspectos puramente tecnológicos disciplinarios, ¿no? Es como, ¿cómo se podría interpretar esto de otra manera? Bueno, gracias, Pachi. Vamos a seguir porque si no se nos va un poco el tiempo. Y ahora es el turno de Thor Magnusson. Bueno, ahora es, como os he dicho, el turno de Thor Magnusson. Enrique Hurtado, él habla en inglés, pero si alguien quiere hacer las preguntas en castellano, Enrique hará las traducciones pertinentes hacia un lado y hacia otro. ¿También ¿Se ha encendido?
Voy a hacer traducción según va hablando él, porque imagino que hay gente que no entenderá bien lo que dice. Vale. Soy Thor. Yo puedo hablar poco español, pero no puedo hablar sobre esto en español. Yo comprendo. Gracias, Josu y Enrique, por invitarme a este simposio muy interesante. So, I will switch over to English and talk about my presentation here. I'm not going to talk. In the past few years, I've been researching live coding, and but that's a sub-topic that I'm interested in. I'm generally interested in new technologies and how we think differently using new musical technologies. How the technology changes the way we think and behave and use our bodies. There was a good question about that just now. So I've been thinking about these new things, these new instruments, and it seems to me that we need a new way of thinking, and a new way of thinking might need a new language as well. So I'm going to try out something today. I'm going to try to open up a space where we might investigate what kind of language we might use for new instruments. ¿Se entiende más o menos? Bueno, supongo que partes y partes, ¿no? Bueno, que él ha estado trabajando últimamente con el tema del live coding, pero bueno, que el tema del live coding, para los que no sepáis, es una práctica especialmente basada en música, en la que se programa en tiempo real, en concierto, en directo. Entonces la programación se proyecta a lo que se está haciendo y vas viendo cómo el músico va programando y cómo esa programación afecta al sonido y a la música que se está escuchando. Entonces él, bueno, ha hecho alguna investigación en ese tema, pero esto es parte de un campo bastante más amplio, que es un poco las nuevas tecnologías en el sonido, y especialmente su interés es en cómo estas nuevas tecnologías se relacionan con lo que teníamos antes y cómo afectan a la forma en que hacemos música, y sobre todo el tema del cuerpo, las acciones en relación a estas nuevas formas de hacer música. The last thing you said about the language, ¿no? Yeah, we might need new language if we are thinking differently from the past. Sí. So Entonces, como esto está produciendo un cambio de forma de pensar, él propone que hace falta un lenguaje nuevo para poder pensar en las cosas nuevas, ¿no? Entonces, creo que va a proponer una serie de palabras y... Good. So this is then research and development. I'm testing. This is like a laboratorium here. We're testing ideas. So I put it out as a provocation, maybe than a theory. It's more of a provocation here. But the provocation is that the design and playing of digital instruments is profoundly different from that of acoustic instruments. I think we all know and agree that. We have those of us who have made digital instruments, we understand it, we feel the difference. There's such a big difference between playing a MIDI controller and an acoustic instrument. But how do we explain this difference? It's very subjective, it's phenomenological, it is implicit. We don't have the explicit language to explain these things. So there's a big difference between the instruments, and the instruments are so different that I think that we're seeing now difference in the work concept, you know, the musical work as it has been with us. Well, maybe you want to just take A first, translate. Bien, entonces, bueno, él dice que hoy lo que va a hacer es un poco
como si fuera una especie de... de lo que va a hablar no es que sea una teoría, sino que está empezando a pensar sobre ello, entonces va a ser un poco una provocación, ¿no? Como para ver cómo respondéis y cómo lo entendemos, ¿no? Por un lado plantea pues, que el diseño de los instrumentos digitales es totalmente distinto. A la hora de diseñar instrumentos, el diseño de instrumentos digitales es totalmente distinto que el diseño de los instrumentos acústicos, ¿no? Pues la diferencia que hay entre tocar un controlador MIDI o un instrumento acústico es muy, muy grande y que es bastante difícil expresar esa diferencia con lenguaje. So, what follows then is that the work concept, the musical work, the thing that a composer produces and hands over to an interpreter that tries to understand the message from the composer as some kind of a Platonic idea, this is disappearing. This is something that came to us in the around maybe middle of the 18th century and starting really to become big with Beethoven and so on. Maybe it's simply disappearing now when our media are changing from linear notated media or linear recorded media to generative processor-based non-linear media. Esto es un poco difícil. Entonces, como consecuencia de este cambio, él plantea que... what concept? What do you mean by that? The idea of the musical work. Like in a la obra. Obra. Que la idea de obra, por ejemplo, pone el ejemplo de Beethoven, de cómo se le da al intérprete una pieza, que es la idea o el concepto del autor, que esto está desapareciendo, ¿no? Porque estamos pasando de una situación de medios lineales, ¿no? Donde hay una partitura lineal o una grabación de sonido lineal, a un momento en el que las cosas no son lineales ya, ¿no? Sino que son más generativas y basadas en ordenadores que generan cosas en el momento. Good. So, and we have already talked about C, that we need a new language. And that's what I'm trying here. So, to think about this and to put a context on this, I like to think about this as the acoustic, the electric, or electronic, and the digital. And Enrique and myself, we wrote a paper almost 10 years, more than 10 years ago, about this. We did a survey with musicians, and this is something that I've been thinking about a lot in the past. So I want to show two videos. Let's start with this one. I'm showing these videos just so we have the same references when we talk. I hope they're going to start.
piece, but I'd like to. So let's just remember this video, and then so we have the acoustic here, represented by the flute player. We have the digital instrument, and then we can maybe look at an example of electronic instruments. This is Keith Fullerton Whitman playing a modular synth. Entonces esos eran tres ejemplos, dos ejemplos en los que se ven tres tipos de instrumentos distintos, ¿no? En un lado, en el primero tenemos un instrumento acústico y otro digital. El de la derecha es un instrumento digital y en el otro vídeo es un instrumento electrónico, un sintetizador analógico. To generalize a little bit, we could say that we have instruments that are characteristic for three centuries. The 19th century is characteristic by the acoustic instruments, the idea of the score, the idea of the composer and the interpreter, with music and copyright and printed scores, mass production of instruments, standardization of pianos, clarinets and all kinds of instruments. They all became standardized in the 19th century, together with the notational language. Entonces él plantea que en el siglo XIX lo característico son los instrumentos acústicos y todo lo que ello conlleva en referencia a estandarización de construcción de instrumentos como los pianos, etcétera. La estandarización también de la escritura de las partituras, la distribución de la música a través de las partituras impresas, etc. And the 20th century then, you might notice that I'm generalizing quite a lot here, but of course there is acoustic instruments in the 20th and 21st century, but this is the century of the electronic instrument. You start to get, by the late 19th century, you start to get electronic instruments like the teleharmonium and so on. And in the early 20th century, you have all these musical automata, sometimes driven by electricity, but then we get synthesizers and tapes and all that in the early 20th century. And of course, phonography, recording. So we start to record our sound and we get the new notational language of the recording. We write sound onto analog representation of the wax cylinder or the disc or the tape. So that is a new notational language for us. Entonces, primero dice que ya veréis, os habéis dado cuenta que está generalizando mucho, ¿no? Que también en el siglo XX hay instrumentos acústicos, ¿no? Pero que lo que un poco caracteriza el siglo XX, en este caso, serían los instrumentos electrónicos. Cómo van apareciendo a principios del siglo XX diferentes instrumentos puramente electrónicos y ya luego hacia la mitad del siglo XX se popularizan ya los sintetizadores, etcétera. Y en relación a esto también la posibilidad de la grabación, la fonografía, la grabación del sonido de diferentes formas, ¿no? Ya sé, especialmente en cinta, pero bueno. No, it's good. It's good that you summarize like that. So 21st century digital instruments.
I mean, we could not even record sound onto a computer in our homes until maybe 96, 98, unless you were really rich. But around 2000, we had machines in our homes that we could use for sound. So we could, in a way, even if computer music started in the 50s, they were in laboratories in America or Paris or whatever. The digital instrument is really something that starts in the 21st century. And we are talking now about software and generative algorithms and artificial intelligence, where the machine is going to help us to compose, to extend our mind and our body. Bien, entonces plantea que aunque los instrumentos digitales y la tecnología digital empieza a aparecer a final del siglo XX, no es ya hasta el siglo XXI cuando realmente se populariza y la podemos usar en cualquier ordenador, ¿no? Y entonces, bueno, ahora empezamos ya a hablar de software y alrededor del software, por ejemplo, de la inteligencia artificial y cómo los ordenadores sirven como una herramienta para extender un poco nuestra mente o nuestras ideas, ¿no? So you see these pictures here, one acoustic, one electronic, and one digital instrument. This is Michel Weiswitz with his hands. And I managed to find 3 pictures with very well-dressed performers. So there was a kind of a logical coherence here. But we're looking at design. And how do we design a digital instrument? Where do these technologies come from? Because starting to use the computer, it's not like everything is new. We bring with us all our ideas, all our habits, all our movements. We want to use these movements and these ideas in our new instruments. And these new instruments are just made by zeros and ones, you know, code, electricity, chips that are kind of directing energy around. So it becomes interesting to think about where our design comes from. What do we take with us into the new digital world, and what do we leave behind? Bien, entonces plantea que a la hora de diseñar y construir instrumentos digitales, claro, esto no ocurre, no tiene una relación con el pasado, ¿no? Entonces hay un montón de ideas y de conceptos que vienen del diseño anterior, ¿no? De instrumentos acústicos, etcétera, porque hay un montón de gestos y de cómo sabemos tocar y cómo usamos nuestros cuerpos, ¿no? A la hora de hacer música, que se integra en el diseño de instrumentos digitales también. So we can ask where do the ideas come from. We can do media studies, analysis of our instruments, our ideas, and there are many good theories and kind of theoretical frameworks, like we heard about actor network theory, but also kind of science and technology studies and media studies. So one interesting concept is remediation, which is the idea that in a new medium you tend to represent the content of an older medium. So it's kind of a continuation of McLuhan's the media is the message, but here we're thinking that in early television, what you saw on television was radio, people sitting and talking. In early websites, for example, newspaper websites, what you had was the printed page put on a screen. And it's only later that we start to get video, comments, and all kinds of things. So when we start with a new medium, we're translating the older medium into the new medium.
Bien, entonces plantea que bueno, cuando hacemos este paso de empezar a diseñar para un medio nuevo, estas ideas que vienen de lo anterior, ¿no? Y que hay un montón de estudios que analizan pues, cómo se produce este fenómeno, ¿no? Entonces plantea que es muy interesante la idea de, bueno, en castellano no sé cómo decirlo, remediación o algo así, ¿no? O sea, la idea de mediación, pero bueno, como que básicamente viene un poco de McLuhan, de la idea de que el medio es el mensaje y cómo cuando aparece un medio nuevo lo que se hace es representar o se trae todo el medio anterior y hasta que se desarrolla por fin el lenguaje del medio nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los primeros años de la televisión, lo que teníamos en la televisión era la radio. O sea, lo que había antes era la radio, entonces de repente tienes a una persona leyendo delante de la cámara, ¿no? y se tarda un tiempo en desarrollar ese lenguaje televisivo. Y posteriormente, cuando llega Internet, como lo que tenemos es el periódico, las hojas del periódico puestas directamente en la página web, ¿no? Y posteriormente es cuando ya el medio desarrolla su lenguaje y ya se diferencia de lo anterior. So what about their instruments? This is the Carlax, an instrument made in Paris. Beautiful instrument. It looks like maybe the clarinet or oboe. You hold it, but it has 54, I think, parameters. So you can do all kinds of things, twist it, shake it, and there are lots of parameters that you can map to sound. But there is no natural mapping, and when we have something like this, we want to understand it, we want to talk about it, like when we have a flute, or some kind of a flute, or a cello. What is this instrument? How can we talk about this instrument? And we often use an HCI terminology of affordances and constraints. Affordances are what the instrument tells us, like the mixer, the MIDI mixer that we saw earlier, that it had the affordance of moving sliders up and down. But the constraints are then what you can do with the system. You try it out and you discover what you can do. So some instruments are really interesting. You discover more and more and more in the instrument. And some instruments are maybe not so interesting, like maybe a kazoo or one string, a monochord, just one string might not, well, it is interesting, of course, but not as interesting as good instruments. So that's about affordances and constraints. Just summarize quickly. Sí, bueno, entonces plantea que en la foto aparece un instrumento que se llama el Carlax. ¿Sí? Carlax, yes. Carlax, que es un instrumento digital que tiene 54 parámetros, entonces se pueden hacer todo tipo de acciones, ¿no? Apretar botones, mover, lo puedes agitar, inclinarlo, etcétera, ¿no? Y el problema que surge es que esas acciones, está la idea del mapping, I don't know how to translate mapping. Mapping, que es cómo una acción se relaciona con el efecto que tiene a nivel de sonido, ¿no? Entonces, en el caso de instrumentos digitales no es una relación directa. Y luego habla un poco de la idea de Affordances, que tampoco sé cómo traducirlo, que viene a ser un poco una idea del área de conocimiento del Human Computer Interaction, la interacción entre humanos y ordenadores, que se refiere a cómo un objeto, simplemente por cómo es y cómo lo interaccionas con él, sugiere un cierto tipo de uso. Entonces, el controlador MIDI que han estado usando antes tiene volúmenes, entonces eso sugiere subir y bajar los volúmenes, ¿no? O si tienen volúmenes rotatorios, pues rotar, ¿no? So I'm interested in this word that they have in computer games. Computer games are bigger than Hollywood and Bollywood. Computer games are bigger than movies now. And they have computer game studies, ludology, for example,
And they talk about games and the logic of the game, and they have this concept called gameplay. And I think we need a concept like, if this is an instrument, then I'm kind of playing the instrument. I want to be able to say this instrument has a good gameplay, or it has depth, it has something in here that, and what is it? And we can talk about playability, maybe. The instrument has a good playability, but I think we're lacking a similar word to game studies in gameplay. Of course, we could say the guitar has a good guitar play, but it doesn't make sense to me that. So I'm kind of playing around with language here and trying to find language. And in the next slide, I will present some ideas. Bien, entonces dice que le parece muy interesante un concepto que existe en el mundo de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son ahora mismo un medio enorme, casi más grande que Hollywood, y entonces tienen el concepto de gameplay. Entonces él plantea que en el diseño de instrumentos no existe un concepto que sea equivalente, ¿no? La idea de, si yo tengo un instrumento, ¿cómo me refiero a la capacidad de tocar bien ese instrumento o la profundidad que tiene ese instrumento a la hora de tocarlo? So I then thought about, you know, all good thoughts start in Greek language, and there is this ergon is to work, and in English we talk work, ergon. It's the same root even from Indo-European, Icelandic as well. And mimesis, you know, how I'm trying to find out how we can talk about the gameplay of an instrument, how we can talk about it, and so I'm thinking it would be interesting to, when we translate something from all the technologies, that we use the term ergomimesis, where we are simulating an action or a technique or a design from an older acoustic technology to the digital technology. So it's a translation process. We could also, just for fun, I was just brainstorming here, we could talk about the individual design solution as ergofor, like a metaphor. So if I make an instrument out of this, and I want to make this in the digital world, the action might be an ergofor. So for means to carry over. So you're carrying over a certain work. Then what I'm really interested in is the ergodynamics of, so I have here an instrument, and I can explore the ergodynamics of this instrument here, the potential of the instrument. Where does it come from? What does it allow me to do? How deep, how much can I play with it, you know? And this is all a process of exploration, where I'm exploring the ergodynamics, the potential of this instrument. And it has to do with the history, it has to do with music theory inscribed in it. Does it have a note? Is this a musical in equal temper tuning of 440? Would this be a note, for example? So, and then finally, ergography would be what I'm doing now. We're talking about this. Bien, entonces plantea una serie de conceptos para poder hablar sobre todas estas ideas que estaba diciendo, ¿no? Que faltaban palabras para hablar en este área, ¿no? Entonces plantea estas palabras. Ergomimesis sería un poco la forma en que se traducen los conceptos de las tecnologías antiguas en las tecnologías nuevas. Ergofor sería un poco como la metáfora, ¿no? La idea de metáfora, pero en relación a los instrumentos, cómo se traslada una idea de un instrumento analógico a un instrumento digital.
Y ergodynamic sería la capacidad que tiene un instrumento, un poco la profundidad que tiene a la hora de tocar, ¿no? Y ergography sería el área de conocimiento de... Ergografía. Ergografía. So, let's continue. In digital instruments, organology, the science of instruments, we have all these materials, all these things that we need to talk about and try to map. There are so many things that are here that come from different networks. So we might be using military technology in our musical instrument, you know, like GPS or camera vision technologies that were developed at maybe MIT for the American military. And all these are networks of people doing their research, and we pull it all into our instrument. So it's very different from the luthier who works in their workshop. And this is an interesting problem, I think, which relates to what I'm going to talk about later. Just summarize this. Sí, bueno, plantea que a la hora de construir instrumentos digitales la situación es como diferente a cómo se producían los luthieres, producen los instrumentos, porque ahora usamos un montón de tecnologías que vienen de muchas fuentes muy diversas, ¿no? Que puede ser algo que han desarrollado en el MIT para el ejército, algo de visión de cámaras, y luego se acaba integrado en un instrumento, ¿no? So, we're looking at instruments, we're looking at technologies that are different. It's very difficult then to think about all our practices of the past, composition, publication of music, and so on. In these new technologies, our practices are changing. And in order to talk about that, I think we could look at Peircean semiotics very quickly in analyzing how these different instruments work, because it will have effect on how we compose for them and how we see them. Bien, plantea que es muy difícil con los medios actuales identificar la forma en que se producían las cosas en el pasado, ¿no? La producción de los instrumentos, la distribución de la música, etcétera, ¿no? Entonces va a intentar Semiotics? Sí, usar la semiótica para Peirce, para analizarlo. So you can see then that the acoustic instrument is a bit like the icon, where I think, yes, the cello is at the same time the sign, the interface, and the sound source. There is no mapping. It is what it is, and you're bound to the physical law. There is a similarity between the instrument and the sound. There is nothing behind. Maybe in the church organ, maybe in the piano if you hide away the hammer. But most instruments are what they are. It comes from the instruments. Bien, entonces en el caso del cello es a la vez el signo, la interfase y el sonido. Quiere decir que no hay nada escondido, ¿no? Tú ves el instrumento y el sonido que produce, identificas inmediatamente, hay una relación directa entre ellos. Whereas electronic instruments, they need mapping. They need a connection from the interface. So I could have a slider or a sensor here that is connected to a sound. But this is a necessary connection because of the voltages coming from the sensor mapped to frequency and oscillator. It is a contiguous direct connection that is kind of there by the nature of electricity. It is almost, you could say, it's a necessary connection. Entonces, en el caso de los instrumentos electrónicos,
hace falta una conexión entre el sensor con el que interactuamos y la parte del sistema que genera el sonido. Y es una conexión electrónica que es necesaria, es continua. And with digital instruments, anything can be anything. So this could be pitch, amplitude, or a big explosion, or you can just take any signal and map it to anything. So completely arbitrary mapping. So it becomes a symbolic. It's like the symbol. It's a symbolic connection between the interface and the result. No direction, no direct connection. And this becomes then interesting when we think about composing for these instruments. Will we ever be able to compose for these instruments? Will, for example, the Carlax exist in 10 years' time? So these are questions that are relevant now to composers and performers, conservatories, educational institutions, because we don't just want to be a museum for the 19th century, we want to go forward into the 20th century with new music, new technologies. Bien, entonces en los instrumentos digitales esta conexión es totalmente arbitraria. El mismo sensor puede producir diferentes tipos de sonidos totalmente diferentes, ¿no? Y esto es un problema porque para los compositores, para los intérpretes en general, porque bueno, pues no hay una standard or legacy. Sí, no hay un estándar. Entonces hay instrumentos que se han creado, como el que hemos visto antes, el Carlax, y dentro de 10 años va a seguir usándose ese instrumento, porque you talk about I mentioned the conservatory's education. Sí. Claro, a la hora del conservatorio, de aprender a usar instrumentos, etcétera, esta arbitrariedad de las conexiones es un problema porque no genera una legacy. Brings in English. Yes. So, and this then connects to what I said. I'm finishing now very soon. The 2 or 3 more slides, but it's basically that the work concept is something that started maybe around 1800. Lydia Gurr, the musicologist and philosopher, she talks about the work concept starting in 1800, where the work becomes some kind of a Platonic idea that is imagined in the head of the composer, but sometimes like the muse is transmitting it into the head of the composer. The composer writes it down and gives it to the interpreter, and the interpreter then has a connection to that idea from the muse. This is an idea that was quite strong in Romantic times and in Romanticism, and it started at this time. It started in 1800, this work concept. And our media, the recorded media, continued with that. But her argument, and my argument as well, is that we're now crossing over. She doesn't talk much about digital technologies, but I think it's just so obvious that with the practices that we have in digital technologies, the work concept is changing drastically. Bien, entonces se refiere a esta, igual es philosopher. Musicologist and philosopher. Sí, musicóloga y filósofa, Goer, que plantea que la idea del trabajo, o sea, como obra, es una idea que aparece en el romanticismo. Entonces el compositor tiene como una especie de inspiración en la que genera una obra y se la da al intérprete, y el intérprete, cuando está interpretando, está como conectado con esa idea de obra, ¿no? Y bueno, eso es una creación de la época romanticista romántica que anteriormente no existía.
y que ha continuado hasta ahora, pero ahora por la situación en la que nos encontramos está empezando a, bueno, ellos plantean que estamos superando esa situación ya, ¿no? So I think this is not new. I think that the 21st century we are going back almost back in time to Renaissance, to medieval ideas of the musical work as a system, as a theory, as something that we can build into our technologies. I think recorded music is just a blip in our musical history, in the history of music, human music. So if we look at older technologies like the Greek kitara, for example, the harp, it is an instrument that embodies theory. It contains the tunings, the notes, and the theory, and then there were instructions for the performer how to play that instrument in a very particular way. There was never idea about originality or about the work or the composer or the performer or, you know, all these ideas that we have today. It didn't exist in those times. So the other pictures here on this slide are basically about technologies of music inscribed into material structures. So on the top right we have Kircher's 17th century musical automata. And in the 9th century Baghdad we had lots of focus on experimentation of musical automata as well. Arabic philosophers were inspired by Greek music theory, by Aristotle and Aristophanes, and they made very interesting musical automata that were pieces on their own. Bien, entonces plantea que en el momento actual estamos volviendo un poco hacia la época medieval, Renacimiento, en la que la obra era más pensada como una especie de sistema, más que una obra en sí, ¿no? Y bueno, habla un poco de la cítara griega, que es un instrumento que tiene una serie de notas, una teoría musical, está construida en base a una serie de ideas musicales que están incluidas en ella. Entonces los intérpretes tenían una serie de instrucciones o aprendían cómo tocarla, pero en ningún momento había una idea de originalidad, ni de obra, ni ninguna de estas ideas que todavía nosotros seguimos manteniendo. Y posteriormente, bueno, está describiendo estos sistemas que ha habido a lo largo de la historia en los que la música se ha inscrito dentro de un sistema que bastante experimental en muchos casos, ¿no? So I think then that the work concept today with music with digital technologies, and we just saw a piece earlier before this presentation, it was very good to have that as an example, is a piece where there's a completely different way of thinking about the musical work. And in these pictures that I put here, we have people making instruments, people making systems, people making live coding languages that extend or kind of embody music theory, and the instrument becomes the piece, yet it's not a linear piece that they play the same every time. It's a different piece, and sometimes they don't even name the piece. Sometimes they're not even interested in putting a name on it, and that's a good sign that the work concept is disappearing. Bien, entonces él plantea que en todas estas imágenes y en la pieza que hemos visto antes de Pachi y Matías, es un ejemplo de lo que él está hablando, de cómo se están creando una serie de sistemas que son unas piezas en las que hay una teoría musical dentro del sistema, con la construcción del sistema, pero que no hay una necesidad de crear una obra cerrada que se transmite, sino que cada vez que se interpreta varía e incluso a veces ni siquiera tiene un título.
So finally, the conclusion. In order to understand how we compose, interpret, and listen to critique and critique new musical works, I think we need a new language. I think we need to think differently. I think we have to realize that we're going back in time. That we have been very focused on 19th and 20th century way of thinking about music as a linear medium rather than generative, connective, improvisational medium instrument that contains theory. Bien, entonces, como conclusión, la idea de que necesitamos un nuevo lenguaje para poder describir la forma en la que hoy en día estamos trabajando, ¿no? Cómo se compone, qué tipo de instrumentos se construyen, etc. So new way of thinking and that might need a new language. For example, the instrument maker, composer, performer, audience, roles, all these roles, they don't make sense anymore. In the piece we saw earlier, we had the instrument maker, the composer, the performer in one person. So these ideas, these old ideas of the 19th and 20th century are changing and becoming different. Bien, entonces la diferencia entre constructor de instrumento, el luthier, el compositor, el intérprete y la audiencia no son válidas, y pone de ejemplo la pieza que hemos visto antes, donde uno de los intérpretes es a la vez el autor y el constructor del sistema, ¿no? So we need to talk about this, we need to understand this, because our new musical practice needs a new way of thinking. It is important because we have so many institutions in our society. We have concert halls, we have conservatories, we have art funding bodies, we have research funding bodies, and how can we use the language of the 19th and 20th century when our practices, when our research is much more forward-looking? Bien, entonces plantea que el lenguaje que usamos es un lenguaje anticuado y que hoy en día ya necesitamos un lenguaje nuevo porque estamos en otro momento. So that's basically it, I think. The concept of composition differs across these instruments, I think it's interesting to see how artificial intelligence will come into this when deep learning will be able to contribute to our world of creativity as collaborators and assistants and even individual composers. I think there are exciting times ahead in music and music technology, and music in a way is where we study the future. In music, and this has been throughout our history as human beings, musical instruments are always the cutting edge of technology. We apply technology, whether it's a hammer, suddenly we find a way to crack a nut with a stone, and then we start to make music with it. Or we find some artificial intelligence to do something, and then we start to make music with it. So it's like an experimental lab. And that's why I think this is important and very interesting field to work in. So that's it for me. Thank you very much. Yeah, you can translate the summary. Bueno, al final lo que ha venido a decir es un poco que el campo de la música es un campo que está un poco a la vanguardia, siempre ha estado,
Y, por ejemplo, la idea de la inteligencia artificial que ahora está tan, el deep learning y tal, que está tan desarrollándose tanto, inmediatamente se está usando para hacer música, ¿no? Y eso ha pasado en la historia, ¿no? Siempre que hay una tecnología nueva, uno de los primeros campos donde se aplica es en la música, ¿no? Y por eso le parece que es un momento muy interesante para este campo. Good. So if you want to, I'm writing a book called Sonic Writing. Some of these ideas will be there, and you can see the website up there. And we have an experimental music technologies lab at Sussex. So if you want to see what we're working on, you can check that website too. And I always put news and items on Twitter. Although currently my Twitter account is full of anti-Brexit posts. Yeah. Bien, pues esta es un poco la página web en la que, sobre un libro que está escribiendo en relación a todos estos temas que he hablado, y luego la página web del laboratorio que tienen en Sussex de música experimental y su cuenta de Twitter, que normalmente suele hablar sobre estos temas, pero últimamente está totalmente inundada de noticias contra el Brexit en Inglaterra. Good. Shall we take questions? Or? ¿Alguna pregunta? Con el micrófono, si no, no se oye porque estamos con streaming. Bueno, tenemos un poquito de tiempo. Bueno, yo sí que tengo una. Me ha interesado el hecho de haber introducido la semiótica de Peirce, porque también soy un fan de Peirce desde hace mucho. Y creo que, aparte de la división entre icono, índice, que algo interesante de Peirce, que creo que también puede ser interesante para pensar en este nuevo lenguaje, es cuando él habla de signo, ¿no? El signo, que es algo que intermedia siempre entre el sujeto y el objeto. Y creo que cuando habla de sujeto no está hablando solo del músico, del intérprete, también está hablando del público. Entonces esa noción de sujeto como persona creadora, observadora o el que mira, yo creo que puede ser interesante. Porque creo que no es, como has dicho, no es el compositor por un lado, el que hace el instrumento por otro, el luthier, sino que es el mismo sujeto, ¿no? Quizás es una noción más social, más de grupo. I think I understood. Yes, you talk about the signal as well. Signal from Peirce. Yeah, I think you can use the Peircean trichotomy between the signal icon and his communication. I think you can apply it to so many areas within music. And I was just focusing on the interface of an instrument. Not thinking about the player so much, not thinking about audience. I was just limiting it to this. But I agree, I think it's very interesting to use semiotics to understand the musical communication process. There's also the communication theory of Jacobson, who talked about the sender and the receiver and the signal and the environment and the noise and the channel, the message. So many different ways of analyzing the communication channel, which McLuhan kind of just packs into one and says medium is the message, you know, but it is more complicated than that. Para Peirce, el emisor y el receptor es el sujeto, es el mismo sujeto. Y ese es interesante, no son dos. Yeah, okay. Yeah. Es el que hace el instrumento, ¿no? El que hace el software. Yes, it becomes a system. Yes, interesting. Rapiditos. Una pregunta sobre la mezcla. I'd like to ask you about the mix of the three categories, the analog, the digital, and the electronic.
Estoy preguntando sobre la mezcla de las tres categorías, la analógica, la digital, la electrónica, porque yo creo que ahora también hay una tendencia a que no estén tan separadas, porque hay una parte de electrónico en lo digital, hay una parte de digital en lo electrónico ahora, en las últimas fases, y también de puramente analógico. Entonces, esas categorías creo que se están fundiendo, ¿no? Yo veo eso en las últimas fases, en las últimas... Por ejemplo, yo iba a preguntar a Pachi en la performance anterior si él podría traer lo que se ve en lo digital a lo físico también, ¿no? Es decir... I agree. It is an explanatory methodology to separate this into three categories. I think we cannot really see everything as you know, you cannot take an instrument and just put it into one group. For example, might the piano be digital? Because we have discrete separation between the notes, so we could say that it's a digital instrument. It's just not with electricity and chips. The computer is analog inside. You know, there is electricity. There are things moving in the processor, and our sensors are. So if this is a sensor with a Bluetooth or something, there is an electronic signal here, so it's electronic as well, of course. So it's problematic to separate it like this. It's also problematic to separate it into the 19th, 20th, and 21st century. Yes, so it has an explanatory power. Of course, we had digital instruments in the 20th century, and we still have acoustic instruments today. They're not going anywhere. We love them. Acoustic instruments are amazing. It's just that it's often new. Creativity in creative cultures is often happening where we're breaking out of the old kind of ideas of thinking. So if somebody was to write a cello piece like Bach today, it doesn't have a value, only educational value or fun value or something, but it's not a culturally important piece. But you can do many things with the cello today. Like I had some picked slides here of the Haldoro phone, for example. Here are people using electronics and digital, even live coding as part of the cello. So the cello is still alive, but we're taking it, we're going somewhere with it. Do you want to translate that? No. Bueno, me ha parecido muy sugerente todo lo que has comentado y bueno, creo que se podría hablar mucho sobre estos temas. A mí me ha venido a la cabeza, viendo además lo del Ceremín, ¿no? No sé si lo has planteado, pero bueno, cómo la tecnología a veces tenemos como una necesidad de conseguir algo, ¿no? Y lo intentamos mediante la tecnología. Por ejemplo, grabar, ¿no? Eso era como un deseo, una necesidad de la gente y se ha ido como desarrollando. Y luego me parece que ha habido como muchos avances o bueno, muchos avances tecnológicos que han llegado de golpe, pues igual por otros usos que eran no sé, que serían como de la industria militar, que luego se han aplicado a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo. Y que han llegado, pero nuestra cultura no está preparada para hacer un uso bueno,
el uso que ofrece esa nueva herramienta. Y el theremin es un caso, ¿no? Por ejemplo, que, claro, al final con el theremin intentaban tocar obras de violín o cosas parecidas. Entonces se quedó ahí como se adelantó a su tiempo, y en realidad nosotros estamos rodeados de un montón de artilugios, que el piano, el teclado del piano también, ¿no? Con todas sus distancias y sus dificultades, que tendría su función mecánica, pero que ahora digitalmente pues no sería mucho más lógico, pues algo como de unos botones, ¿no? más cerca de nuestros dedos. Entonces, que arrastramos lo que arrastramos es el peso cultural, ¿no? que se ven en infinidad de ejemplos, ¿no? De cómo sacar el máximo partido de esos avances y aprender de ellos, ¿no? No intentar que sea un aparato que imite un violín, ¿no? O sea, sino... I think I understood most of this, but do you have one summary? No sé si lo he explicado bien. Básicamente, que muchas veces las herramientas están en un punto y nuestra cultura, nuestra capacidad de organizar o de utilizar esos instrumentos está todavía en el siglo XIX. New technologies, but many of them we are not able to still use them. Yeah. Because culture is behind. Yes. Yes, this is very interesting comment, and I think temporality is changing. Time, the way technologies evolve, is changing. So if you look at the development of the violin, it took maybe 100, 200, 300 years to get to where it became a stabilized item. Latour talks about stabilization, when an instrument becomes stabilized, and from then on it's a reference, and it stops developing. With digital technologies, we probably will not see stabilization of any of our technologies, because there is always something new coming, new sensor, new Kinect, new V-mode, new Bluetooth, new GPS, brain sensor, and we are then developing our musical instrument at the speed of information technology. We're developing our new practices, ideas at the speed of Silicon Valley, what they publish, not at the speed of music, composer, performer, audience, dialectic. So this is both good and bad, you know, maybe it depends on how you think about it. We have lots of new creativity, it's all very exciting, but what about tradition, legacy, depth? And also we might think, if we look at our children who spend their time on their phones, are they going to be able to spend so much time practicing the guitar? Because they have attention spans of 3 minutes maximum. So maybe the new instruments are better for new humans. ¿Se ha entendido más o menos lo que ha dicho? ¿No? I think that now you can play with the mobile device. You don't need one guitar, for example. You have new possibilities for do new things. And we don't have the names, the words for these systems because are new for us. Maybe we need a lot of people together, like, I don't know, not only artists or not only music. People, you know, we need more time and we need think much better. We can. What are we doing now? Yes. Because I think that everything is really fast and we don't have
names for this. So what are we going to teach in the conservatories? Yeah. How do we write pieces? Bueno, tenemos que cortar. Tenemos ahora una pausa de café, pero era de media hora, se ha quedado en un poco menos. Y bueno, pues en un cuarto de hora más o menos volvemos aquí y empezamos con Miriam y Tibor. Antes de... hay dos instalaciones puestas, una de Amaya Vicente, que es Europe is a Utopía, Amaya está aquí, y otra de Miquel Arce, que estarán estos 2 días, estarán expuestas ahí y bueno, podéis interactuar y preguntarles.